Bien, ya se están acoplando. Algunos ya han tirado la toalla, creo ya. Bien. Bien. Como les decía, Góngora va a ser denominado de dos maneras, ¿no? Por sus poemas sencillos, fáciles, claros, al entendimiento, como la luz, poeta de la luz. Y sus poemas más difíciles, más complejos, de mayor erudición, ¿no? Le valdrán pues el calificativo de el poeta de las tinieblas, ¿ya? Si te preguntasen, ¿no? Debido a su producción culturana, ¿cómo fue llamado Luis de Góngora y Argot? Pregunto, chicos, ¿poeta de la luz o poeta de las tinieblas? Debido a su producción culturana. ¿Qué van a responder ahí? Claro, muy bien, Maciel. Por su producción culterana, erudita, es decir, por su poesía compleja, rebuscada, recargada, suntuosa, ¿no? Será llamado el poeta de las tinieblas, ¿ya? Muy bien. Algunos sonetos, ¿no? Entran también en esa denominación, en esa calificación. Algunos han dicho son etapas. Mm, Sin embargo, no es lo más apropiado. Yo diría más bien variantes. Profe, ¿por qué no etapas y sí variantes? Porque una etapa es un proceso, pues, ¿no? Primero esto y luego lo siguiente, ¿ya? Es decir, primero hizo poemas sencillos y luego poemas complejos. Y no es así. No es que primero hizo poemas fáciles, sencillos, y luego se dedicó a componer solamente poemas complejos y difíciles, sino que alternó ambos estilos a lo largo de su quehacer poético. Por eso lo más apropiado no sería etapas, sino variantes. ¿Ya? No necesariamente tuvieron un orden cronológico. Primero poeta de luz, luego poeta de las tinieblas, sino que podía alternar, pues de repente hoy estaba de humor y hacía un poema difícil, mañana cambiaba su humor y escribía un poema sencillo. Por eso a eso me refiero con variantes y no etapas, ¿ya? Etapas representa un orden cronológico, variantes no, no necesita de una ordenación cronológica o temporal, ¿ya? Muy bien, sus intereses fueron la naturaleza, el amor y sobre todo la belleza. Apunten eso, chicos. Los temas que aborda Góngora son amor, naturaleza y sobre todo belleza. Y recalco lo de belleza porque ya San Marcos en un examen de admisión preguntó cuál es el elemento, ¿ya? Que refleja mejor la creación poética de Góngora. Y te daban las tres opciones, naturaleza, amor y belleza. Y la respuesta era belleza. Profe, y si no aparece belleza, su sinónimo, estética, ¿ya? La dimensión estética es el objetivo, ¿no? Que se propone Góngora cada vez que compone una obra poética, ¿ya? Profe, pero el barroco no fue una época difícil, una época de crisis para España, incluso durante el siglo XVII, que es la época en que se desarrolla el barroco. España no vive una cruenta guerra, la famosa guerra de los 30 años que le hace perder enormes territorios. Incluso Portugal se termina separando de España porque era parte de España Portugal durante muchos años, ¿ya? A ver, hay una pregunta, me interesa cuando preguntan, ¿no? El objetivo de Góngora, ¿ya? Es crear estética, es crear belleza, ¿ya? Y para crear belleza, para que sus palabras, pues, ¿no? Creen esa imagen o esa idea estética o de belleza, usa elementos mitológicos, usa palabras rebuscadas pero finas y elegantes. Entonces crearía un mundo artificial, profesor, creado por la palabra, claro. Y justamente esto de la belleza es una escapatoria para la crisis que vivía España en aquel entonces. Mira, vamos a suponer que tú llegas a casa y encuentras a tu papá y a tu mamá peleando. Te pregunto, ¿te gustaría que esa escena se repitiera día tras día? Llegar a casa y ver a tu mamá discutiendo con tu papá. ¿Te gustaría ver esa escena? Obvio que no, ¿no? A cualquier persona sana, con dos dedos de frente, no le va a gustar observar una escena donde papá y mamá peleen. Entonces tenemos dos opciones. Una opción es, papá, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué están peleando? Miren, me están confundiendo, ¿ah?
con esta forma de comportarse todos los días me están confundiendo, yo no me puedo concentrar, no voy a estudiar así y por lo tanto tampoco voy a ingresar, así que están gastando su plata en vano, ¿ah? Están tirando la plata a la basura porque yo no me concentro así y por más que yo postule no voy a ingresar, ¿ah? Y ustedes tienen la culpa, no yo, ¿ah? Entonces, enfrentas la situación, confrontas, porque no te agrada esa realidad. Pero también hay otra solución, que es escapar, que es huir. Y el siglo XVII fue una época de crisis para España. Durante el siglo XVII España va a intrometerse en muchas guerras y va a perder varias de ellas. La guerra de los 30 años la termina perdiendo contra Francia. Portugal aprovecha ese contexto y se termina separando de España, ¿ya? Entonces, España va a perder territorios importantes. Es una época crítica, encima hay pestes, hay sequías, ¿no? Que van a perjudicar muy duro a España, ¿ya? Entonces es una época de inestabilidad. Y el barroco refleja eso a través de la obra de Góngora. ¿Qué hace Góngora? Crea un mundo de belleza que resulta ser una alternativa, una escapatoria de una realidad que no lo satisface. Entonces busca crear belleza artificial a través de palabras, referentes mitológicos, para evadir la realidad. Por eso se dice que la literatura de Góngora es estética y evasiva. Pero en esa idea de evadir la realidad también hay una crítica, pues. Si evade la realidad es porque no le gusta. Y entonces también se lee como un rechazo a la realidad que está viviendo, ¿ya? Hay una crítica contra la realidad, pero de manera escondida, ¿ya? Muy bien. Entonces la estética es para escapar de la realidad, ¿no? Para huir de una realidad crítica, ¿no? Angustiante y decadente, ¿ya? No sé si he respondido como tú deseabas, Milagros. Me hiciste una pregunta y he tratado de responderte, ¿no? No sé si he satisfecho esa inquietud. Ah, ya, muchas gracias. Ya, gracias a ti también. Muy bien. Ahora, él siente atracción por latinismos. Mira, antes de Góngora, la palabra joven no se usaba en castellano. Góngora es quien termina popularizando la palabra joven en español. ¿Qué, profe? No existía joven en la palabra castellana. No, para designar al muchacho, ¿no? Joven, ¿no? A un hombre de 20, ¿no? 22, 23, 25 años, se usaba la palabra zagal con Z, ¿no? Zagal, ¿ya? O mozo, o mozalbete. Pero Góngora, que era un afanoso conocedor de latín, porque como era religioso tenía que conocer el latín sí o sí, ¿no? Toda persona intelectual, y si estudiaba, pues, para ser sacerdote, tenía que conocer el latín, pues, ¿no? Que era una exigencia, las misas se hacían en latín, entonces, como un cura no va a saber latín? ¿Ya? Así que Góngora tenía que saber latín, pues, al revés y al derecho. Y va a castellanizar varias palabras de origen latino, ¿no? A eso se le va a llamar latinismos. Por ejemplo, en Soledades dice lo siguiente: oh bienaventurado albergue, a cualquier hora tus umbrales ignora la adulación sirena. La palabra sirena viene del latín sirenae y hace referencia pues a esos monstruos míticos, ¿ya? A esos monstruos míticos que tenían cuerpo de pájaro, ¿ya? Y rostro de mujer. ¿Se acuerdan de las sirenas que son mencionadas ya en la Odisea? Profe, que las sirenas no tienen cuerpo de pez y hasta la cintura y de ahí cuerpo de mujer. O sea, tienen apariencia humana hasta la cintura y de ahí pues tienen aspecto de pez, de la cintura para abajo. En la Edad Media hubo una confusión. A partir de la Edad Media surge la idea de que las sirenas tienen de la cintura para arriba un aspecto humano y de la cintura para abajo pues un aspecto de pez. Porque en la Edad Media empezaron a confundir a las sirenas con las nereidas, ¿ya? Y desde esa época empezó pues a tergiversarse la palabra sirena con nereida, porque las nereidas efectivamente, ¿ya? Diosas marinas, deidades marinas, tenían pues de la cintura para abajo forma de pez y de la cintura para arriba forma humana. Esas eran las nereidas, ¿ya? Y en la Edad Media se confundieron a las nereidas con las sirenas. Y desde ahí pues se ha conservado esa confusión, ¿no? Desde esa época. Y es por eso que nosotros pensamos que las sirenas, mitad pez, mitad ser humano. Cuando originalmente en la mitología clásica, las sirenas eran cuerpos de pájaros con rostros de mujeres, ¿ya?
A ver, voy a hacer una pregunta, porque esto ustedes lo deben saber y ya fue pregunta del examen de admisión también, ¿ya? En su debido momento. A ver, Jacqueline, te voy a preguntar, ¿ya? Por favor, Jackie, estás ahí, no estás durmiendo, ¿no? Estoy aquí, profe. Ah, ya, muy bien. Usted está durmiendo, ¿ah? En ¿No? clase te paras durmiendo tú. Hay que despertar, ya, despierta, ya, despierta. Ya, a ver, Jackie, a ver, ¿qué sucedió con las sirenas? ¿Qué poder tenían las sirenas, según la Odisea de Homero? Que podían hechizar ¿Cómo te hechizaban? con su canto. Con sus cantos, ¿no? Te hechizaban con sus cantos. Muy bien, Jackie, gracias. ¿Ya? Ya, profe. Claro, los cantos de las sirenas enloquecían, ¿no? Enloquecían a los marineros, se lanzaban al mar, morían ahogados. Entonces, ¿ya? Dice acá, oh bienaventurado, alberga a cualquier hora, tus umbrales ignora la adulación sirena. ¿Qué es adular, chicos? ¿Qué significa adular? Que no van a responder. Ya, halagar, pero sin, sin sinceridad, ¿no? Es dar halagos, pero sin que eso sea sincero. Halagar por conveniencia, ¿no? Eso es adular. Halagar, hablarle bonito a alguien, pero con un interés, ¿no? De manera muy interesada, ¿ya? Ahora te respondo, ¿ya? Muy bien, ahora te respondo, ¿ya? Ahora te respondo. A ver, me he pasado. Ya, aquí estábamos, muy bien. Como les decía, ¿ya? Como les decía. Eh, la adulación es cuando alguien te halaga por interés, ¿no? Por conveniencia. Góngora pertenecía al mundo del palacio, al mundo de la corte, ¿no? Era capellán del rey Felipe III. Y él era testigo de cómo muchas personas que llegaban a la corte halagaban pues al duque, al conde, al príncipe, al infante, al rey, para obtener beneficios. Por su ambición eran capaces de lamerle las suelas pues a esos hombres importantes. Se tiraban al piso, hacían cualquier cosa por satisfacer los caprichos de esas autoridades, pues a cambio se verían beneficiados económica y socialmente. Entonces a Góngora no le gusta lo que ve, no le gusta lo que observa en el palacio. Considera que esas personas viven con mucho lujo, ¿ya? Viven con mucha comodidad, pero todo tiene un costo. Y el costo es que son poco honestos, son poco sinceros, son convenidos e interesados. Por eso en Soledades, él lleva a su protagonista, lleva al náufrago, que es el protagonista de esta obra, no al palacio, sino al campo. Y estas palabras, ¿no?, que he mencionado anteriormente dicen lo siguiente, lo vuelvo a repetir, oh bienaventurado albergue, a cualquier hora, tus umbrales ignora la adulación sirena. Después de haber explicado todo esto, ¿alguien me puede responder qué quiso decir Góngora con esos versos? Oh bienaventurado, albergue a cualquier hora, tus umbrales ignora la adulación sirena. A ver, ¿quién se atreve a responder? No es tan sencillo, ¿eh? No es tan fácil, porque pertenece a Soledades, que es una obra que corresponde pues a la variante poeta de las tinieblas de Góngora, ¿no? Cualquiera no va a responder. Solo los más versados, los de mayor comprensión, los de mayor estudio, ¿no? Responden. Y supongo que los que están participando acá están en condiciones de responder, porque yo confío mucho en ustedes. A ver, ¿qué quiso decir Góngora? Vuelvo a repetir, oh bienaventurado, albergue a cualquier hora, tus umbrales, tus puertas, ignora la adulación sirena. Nada, chicos, ¿se dan por vencidos?
Que ignoran a los que adulan así por conveniencia, como se dice. Claro. Mira, tienes mucha razón en lo que acabas de afirmar, pero vamos a profundizar un poquito más. Recuerda que estos versos pertenecen a Soledades, ¿ya? A la primera parte, ¿no? Soledad de los Campos, que es la parte que él llega a terminar. En Soledad de los Campos, Luis de Góngora exalta la vida del campo, la vida campestre, la vida rústica, la vida sencilla de los pastores, La vida ¿ya? bucólica. Claro, la vida bucólica, ¿ya? Por eso dice, el, el náufrago que llega a estas tierras, que llega a estos campos, dice, bienaventurado albergue, ¿no? O sea, el recibimiento que va a tener ahí, él lo considera bonito, correcto, apreciado. Este espacio que le dan los pastores de cabras al recibirlo, le parece que es un bienaventurado albergue, un buen albergue, ¿ya? A cualquier hora uno puede llegar ahí y sentirse muy bien recibido, muy bien tratado. Tus puertas, tus umbrales, ¿ya? Ignora la adulación sirena. La adulación. O sea, aquí nadie te va a hablar bonito por conveniencia. Pero ¿por qué sirena, profe? Porque las sirenas te enloquecen, te hechizan y te hacen perder la razón. O sea, aquí no existen adulaciones que te van a perder. Aquí no existen halagos que te van a perjudicar. Aquí si alguien te habla bonito, es sin ningún interés. Es de manera sincera. Eso es lo que está diciendo Góngora. Quizás este lugar no tiene los lujos y las comodidades del palacio, pero tiene el cariño, el afecto sinceros que no existen allá en el palacio. Por eso se dice que Soledades exalta la vida del campo, la vida rústica, la vida campestre, en detrimento de la vida del palacio. Y no hay que olvidar que en el periodo barroco se usan muchos los contrastes, las oposiciones. Acuérdate del Quijote de la Mancha, que es una novela barroca. ¿Ya? En el Quijote de la Profe, Mancha, dime, te escucho. profe, o sea, hace un menosprecio a la vida cortesana, como se dice. Claro, menosprecia la vida cortesana, excelente. Muy bien, yo confiaba en este grupito. Gracias, Jackie, gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces se dan cuenta que comprender a Góngora, sobre todo en su etapa culterana, en su variante poeta de las tinieblas, no es tan sencillo, ¿no? Hay que darle vueltas al asunto para poder comprenderlo mejor, ¿ya? Por eso poeta de las tinieblas, ¿ya? Muy bien. Va a usar latinismos, como la palabra sirenas, como la palabra joven, ¿no? De origen latín, pues, ¿no? Los va a castellanizar. Y también va a referir, pues, elementos mitológicos. Obviamente ya he dado el ejemplo de sirena, ¿no? Muy bien. Y se valió de tópicos renacentistas, ¿ah? Como el Carpe Diem. En uno de sus sonetos, porque él también trabajó el soneto Góngora, también es uno de los mejores sonetistas en castellano, dice, goza cuello, cabello, labio, frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente, mas tú y ellos se vuelvan juntamente en tierra, en polvo, en sombra, en nada. O sea, te está diciendo, goza, disfruta, antes que te conviertas en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Disfruta de la vida antes que dejes de existir. Ese es el carpe diem. Aprovecha el día, pero con un lenguaje mucho más, digamos, embellecido, ¿no? Recargado, más suntuoso. ¿Ya? Ese es el estilo de Góngora. ¿Ya, chicos? Bien. Y pasamos a Soledades. Mira, justamente esa imagen que pueden observar es la imagen, pues, que se describe, ¿no? Idílicamente en el poema Soledades. ¿Ya? Como se expresan emociones y sentimientos, ya, aquí hago un paréntesis porque una señorita me hizo una pregunta, ¿no? Me preguntó si Góngora tenía, pues, una musa. ¿Ya? Para Góngora, ¿qué era de...? Ya, estaba acá, por acá. Profesor Luis de Góngora, al interesarse por los temas de amor y belleza, por si acaso no tiene alguna musa. Mm, Cuando él nos habla del náufrago, ¿ya? Que sufre por penas de amor, esa mujer por la cual se angustia, se apena, ¿no? El náufrago, el protagonista de Soledades, es una mujer ideal, es una mujer creada por la imaginación del poeta Góngora y Argote. No es una mujer real como Isabel Freire, como una mujer de carne y hueso, Beatriz de Sá, o como la
digamos, Laura de Noves de Petrarca o la Beatriz de Portinari de Dante Alighieri. Es una mujer creada por la imaginación del poeta, no una mujer real que haya inspirado esa figura, ¿ya? Así que no hemos precisado, no hemos encontrado pues una musa. Aparte que Góngora era sacerdote, pues, ¿no? Y por ese lado como que el amor carnal, el amor terrenal estaba vedado para él, prohibido para él, ¿no? Y solamente podía desbordar esas ideas a través de la imaginación, ¿ya? Bien. Estrofa. ¿Cuál es la estrofa que usa Góngora en Soledades? La silva. La silva usa versos de 7 y de 11 sílabas métricas, pero con una diferencia respecto a la lira, respecto a la estancia. La estrofa silva no tiene una forma definida. Una estancia, si la primera estrofa tiene 14 líneas o 14 versos, las demás estrofas también van a conservar esa estructura inicial. Si la primera estrofa, ¿ya?, de una estancia es de 10 versos, las demás estrofas también tendrán 10 versos. Ya, esa es la marca de la estancia. En la estancia se usan versos de 7 y de 11 sílabas métricas, pero la forma de la primera estrofa se va a repetir en las siguientes estrofas. En cambio, la silva no. La silva puede ser una estrofa de 5, de 6, de 8, de 10 versos, y las demás pueden tener distintos versos y distintas formas. Lo único que concuerda, lo único que podemos precisar de una silva es que los versos empleados siempre serán de 7 y de 11 sílabas métricas. Ahora, cómo lo ordena, cómo lo estructura, ¿no? Eso ya depende del poeta, ¿ya? El poeta usa a su libre criterio, a su libre albedrío, la distribución de los versos, ¿ya? Si quiere puede agrupar de 5 en 5, de 10 en 10, como se le dé la gana. Por eso la silva es una forma poética no definida, ¿ya? Es una estructura sin definición, ¿ya? Sin estructura definida. A diferencia de la lira, a diferencia del soneto, que ya tienen modelos establecidos, modelos fijos. La silva no tiene una estructura definida. Siempre va a depender de la voluntad del autor, ¿ya? Lo único que sí va a emplear sí o sí el autor es versos de 7 y de 11. Ahora, cómo los alterna, cómo los ordena, ya eso depende del libre albedrío, del gusto del autor, ¿ya? Muy bien. Y las figuras literarias que constantemente emplea Góngora son las metáforas y los hipérbatos, ¿ya? ¿Qué era el hipérbaton? A ver, pregunto, chicos. ¿Qué era el hipérbaton? ¿En qué consistía un hipérbaton? Alteración del orden, profe. Claro, alteración, ¿no?, del orden sintáctico. Muy bien, eso es un hipérbaton, alteración del orden sintáctico. Muy bien, Loreli. Muy bien. ¿Y una metáfora? Era comparación, pero sin el nexo. Muy bien, comparar pero sin nexos, sin enlaces, ¿no? Muy bien. Esas dos figuras literarias van a ser constantes en la obra de Góngora, ¿ya? Por eso la generación del 27 rescata el genio de Góngora, rescata a Góngora del olvido, porque la generación del 27 va a usar en muchas de sus composiciones la metáfora. Sobre todo Pedro Salinas, Federico García Lorca, van a ser unos eximios en el uso de la metáfora. Y como Góngora usaba la metáfora, dijeron, oye, este poeta componía como nosotros, entonces hay que rescatarlo, pues, porque nos influencia, ¿no? Por esa coincidencia en el estilo, terminan rescatando, pues, a Góngora de los, ¿no? Del anonimato, del olvido, ¿no? Durante casi 300 años, a raíz de su muerte, la obra de Góngora terminó siendo olvidada, ¿no? Pero la generación del 27 hizo justicia y lo rescató, ¿no? De las tinieblas, ¿ya? Del olvido. En su obra también aluden, pues, a diversos personajes mitológicos, como ya expliqué anteriormente, ¿ya? Ahora, en Soledades, ¿qué encontramos como tema principal? La exaltación de la naturaleza y de la vida bucólica. El protagonista carece de nombre en esta obra, ¿ya? No tiene nombre. Indistintamente se le llama náufrago y también se le llama peregrino, pero no tiene un nombre Juan, Pedro, Carlos, John, Carlos, no. Se le llama náufrago o peregrino, o sea, de manera muy genérica. Este náufrago es joven, es bello, es hermoso, porque se lo compara con un personaje mitológico, ¿ya? Que fue amante de Zeus y era troyano, Ganímedes, ¿ya? Se le compara con Ganímedes.
Por esa comparación uno entiende que era hermoso, que era bello, porque Ganímedes destacaba por su inusual belleza, por su singular belleza. Mira, y encima que era bello, sufría de amor. ¿Te das cuenta? Si ese hombre bello sufría por amor, imagínate tú. Bueno, Ganímedes, a pesar, ¿no?, de su belleza, ¿ya? Perdón, el náufrago, el peregrino de esta obra, a pesar de su belleza, sufre por amor, ¿no? Su pareja no lo acepta. Y en el poema no se indica el motivo del rechazo, pero él sufre por amor. Y es tan salado que decide viajar para olvidar estas penas de amor. Pero es tan salado que el barco que lo llevaba de viaje termina hundiéndose en el mar. Y es por eso que él se termina convirtiendo en un náufrago. Nada tratando de escapar de su cruel destino. Y llega a las costas, llega a la playa, eleva la mirada y observa un pequeño monte. Así que se dirige hacia ese monte porque ve humo. Y si hay humo debe haber gente. Y se encuentra con unos pastores, con unos cabreros, con unos pastores de cabras. Y les pide albergue, les pide asilo. Y ellos se lo brindan, sin necesidad de nada a cambio. Por eso Góngora dijo, no, oh bienaventurado albergue a cualquier hora, ¿no? Tus umbrales ignora la adulación sirena. Lo reciben, ¿no? Con mucho beneplácito, con mucho placer, con mucho cariño, ¿no? Pasa la noche con los cabreros, después de haber descansado, ¿no?, plácidamente, por la grata compañía, al día siguiente se encuentra con unos serranos, unos hombres de las montañas. El mayor de esos hombres se da cuenta que este sujeto, por sus ropas, por su vestimenta, no es de la zona, es un forastero. Y después de sostener una conversación con el náufrago, este serrano, este montañés, le dice, me haces recordar a mi hijo, porque mi hijo también era un aventurero que viajó por los mares, pero en el mar murió. Tú me haces recordar a él, así que hazme el honor de acompañarme a la fiesta a la que he sido invitado junto a estos hombres. Y el náufrago, como no tiene nada que hacer, dice, bueno, vamos, que tiempo me sobra. Y se fueron, pues, a la fiesta. ¿Fiesta de qué era, profe? ¿De 15 años, de 18 años? No, era una fiesta de matrimonio. Y se estaban casando el novio y la novia, ¿no? Y los invitados bailaban, danzaban. Y él observaba, ¿no?, toda esa celebración. Y se dice al cerrar el poema una hermosa metáfora, cargada de mucho erotismo, ¿ya? Que en el erotismo también hay placer y belleza. ¿Qué dice Góngora al cerrar el poema Soledades? Dice lo siguiente, a batallas de amor, campos de plumas. Es una hermosa metáfora, ¿no? A batallas de amor, campos de plumas. Los invitados acompañan al novio y a la novia, es decir, a los flamantes esposos, a su nuevo hogar. Y la puerta se cierra cuando ellos ingresan a ese nuevo hogar. Y dice, pues, al cerrar el poema, a batallas de amor, campos de plumas. Una hermosa metáfora. ¿Qué quiere decir esa metáfora? A batallas de amor, campos de plumas. Uy, están tímidos el día de hoy, ¿ah? Están bien tímidos el día de hoy. Milagros, ¿no te atreves? Anderson, Salvador, ¿no se atreven a responder? A batallas de amor, campos de plumas. Una batalla es una lucha, una refriega, pero en este caso no hay una lucha, no hay una refriega motivado por el odio. Hay una lucha, hay una fricción, pero motivada por el amor. Una batalla de amor. Entonces, en vez de meter golpes, se van a acariciar. En vez de insultarse, se van a decir palabras cariñosas, palabras bonitas. Esa es una batalla de amor. ¿Y dónde van a disfrutar mejor de esta batalla de amor? ¿Dónde van a disfrutar más de esas caricias, de esas tiernas palabras?
En un campo de plumas. Ya, pues ya, muy fácil ya. ¿Metáfora de qué será campo de plumas? Oye, chicos, ¿están aquí en clase? Carlos, creo que los alumnos se han ido, ¿ah? Claro, el campo de plumas más que su cuarto, su cama, pues, ¿no? Claro, el campo de plumas es más la cama, claro. ¿Dónde se disfruta mejor del amor? En la cama. Claro que sí, lo dice, ¿no? Van a disfrutar de su amor en la cama, muy tosco, pues, ¿no? Muy prosaico, muy elemental. Góngora no va a decir las cosas de manera tan chusca, pues, ¿no? Tan vulgar. Góngora busca la manera más elegante, ¿no? Más estética posible de decir ello, ¿ya? Ese es el estilo de Góngora, ¿ya? Las cosas que nos dice, ¿ya? No son difíciles. Lo difícil es cómo lo dice, el lenguaje que emplea. Eso es lo que dificulta el mensaje que transmite. Por eso se dice que el fondo, el mensaje, es sencillo en la obra de Góngora. Lo complejo de Góngora está en la forma, en el lenguaje empleado, ¿ya? Por las metáforas, ¿no? Y los hipérbatos que termina empleando. Ahora, la obra no quedó concluida, quedó inconclusa, ¿ya? Góngora había pensado esta obra en 4 partes: campos, riberas, selvas y yerbas. Solo llegó a terminar la soledad de los campos. La soledad de las riberas avanzó un poco y las otras 2 quedaron solo como proyectos, ¿ya? ¿Y usted, profe, cómo sabe que Góngora iba a terminarla en 4 partes? Que Góngora la había estructurado en 4 partes. ¿Acaso usted habló con Góngora? ¿Usted se metió a la mente de Góngora? ¿Usted encontró los papeles de Góngora que decía, pues sí, 4 partes va a tener? Es que los estudiosos de Góngora, ¿ya? Han descubierto el poema titulado Solo 4 o 6 hombros desnudos, ¿ya? Solo 4 o 6 hombros, no hombres, ¿ah? Solo 4 o 6 hombros desnudos. Y en ese poema Góngora refiere, ¿ya? Da pistas de que el proyecto titulado Soledades se iba a dividir en 4 partes, ¿ya? Por eso se deduce, se comprende que Góngora pensaba dividir Soledades en 4 partes, pero solamente se terminó de componer la primera y la segunda la dejó a medias. Profe, ¿y qué pasó? ¿Por qué no terminó? ¿Se murió? No, no es que se murió. La obra se concluyó en el año 1613. Bueno, hasta donde llegó Soledades, ¿no? 1613. Y Góngora muere 14 años después, así que tuvo 14 años para terminarlo. Parece ser que Góngora no quería excederse tanto, pero a veces cuando uno escribe, y esto lo van a comprender quienes en alguna ocasión se han atrevido a escribir un poema, una carta, a veces el poema que tú estás escribiendo y que pensabas iba a tener pues solamente una cara o la mitad de una página, como que te desborda la creación, te desborda la creatividad y sigues y como que pierdes el control de lo que estás escribiendo. Y eso parece ser que le sucedió a Góngora, que terminó desbordando más de lo que debía y ya no pudo encontrarle la manera de continuar la producción y terminó dedicándose a otras composiciones, ¿ya? Y esa pues es la teoría que mejor explica por qué Góngora no continuó la obra, ¿no? Muy bien, así que la obra quedó incompleta, quedó inconclusa. Bien, chicos, ¿ya? Nos vamos a quedar hasta aquí y la próxima semana terminamos lo que es Edad de Oro, teatro y narrativa, ¿ya? Hoy nos hemos explayado, como suele sucederme a mí, siempre me explayo, ¿ya? Pero la próxima semana concluimos Edad de Oro, ¿ya? La próxima semana terminamos Edad de Oro. Chicos, ha sido un placer, ¿ya? Como siempre para mí dirigirme a ustedes, ¿ya? Eh, y la próxima semana pues vamos a hablar de- del teatro, sobre todo de Calderón de la Barca, y vamos a cerrar pues con el Lazarillo y el Quijote de la Mancha, ¿ya? Eh, hemos hablado bastante el día de hoy, ¿no? Nos hemos explayado muchísimo, como siempre. Lo siento si es que por momentos me vuelvo un poco barroco en mi explicación, pero creo que sí se entiende lo que llego a manifestarles y a comunicarles. Bueno, chicos, sin mayores eh, preámbulos, me despido, ¿ya? Chao. Profesor, profesor, A ver, disculpe. dime, Milagros.
Referente, me dijo que me iba a responder mi pregunta, si Lidia Góngora tenía alguna musa. Ah, ¿no te respondí? Sí te respondí, te dije que No, profe, no mientras... me respondió. No, sí te respondía. Mira, mira, te vas a recordar, ¿ah? Te vas a recordar. Yo dije, Dante tiene una musa de carne y hueso, Beatriz. Petrarca tiene una musa de carne y hueso, Laura de Noves. Garcilaso tuvo su musa en Isabel Freire y según las investigaciones de la española María del Carmen Vaquero Serrano, Beatriz de Sá. Según el manual de literatura de San Marcos, de la PRE, Isabel Freire. Isabel Sea cual sea, Freire. fueron mujeres de carne y hueso. ¿Ya? En cambio, Góngora no. Góngora no tiene una mujer de carne y hueso que lo inspire. La mujer que hace sufrir, ¿no?, al náufrago de su poema Soledades es una mujer imaginaria, idealizada, ¿ya? No existe una mujer de carne y hueso que lo haya influenciado a escribir tales versos. Aparte que Góngora, como era cura, como era sacerdote, se veía por esa ordenación religiosa privado, pues, de tales amores o de tales atractivos físicos, ¿ya? Así que la musa es imaginaria, ¿ya? La mujer creada que estimula la pasión, el dolor amoroso del náufrago en soledades es una mujer creada por la imaginación, ¿no? De Luis de Góngora y Argote. Y eso lo expliqué, ¿eh? Lo dije. Ya, ¿Sí? profesor, ahora sí, sí, gracias. Ya, muy bien. Ya, cuídense. Ya lo dije, sino que no has estado atento, te dormiste seguro. No, profe, no está durmiendo, está en su clase. Y no Ya. recuerdo lo que me... Bien, chicos. Nos vemos, ¿ya? Cuídense muchísimo. Un placer, como siempre, trabajar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, Anderson. ¿Ya? Chao, Milagros. Chao, Jackie. Chao, Loreli, Maciel, ¿no? Salvador. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense muchísimo. Ustedes también tengan una linda semana. Cuídense mucho.